Comenzar con una reflexión de vida. Quiero que piensen esto. ¿Listos? Piensen esto. Va una persona al médico, va por atención clínica, el médico le expide la receta, de esos médicos que sí se entiende la letra. Sí, me expliqué. Esos que sí se entiende la letra. Y entonces la persona dice, ¡ay, qué bonito escribe el doctor! Dobla la receta y la guarda. Ya. ¿Qué se supone que se hace con la receta? ¿Perdón? ¿Surtirla? ¿Dónde? ¿Y para qué? Para administrarse el medicamento. Entonces, estamos claros, estamos entendidos que el doctor escribió con su puño y letra las indicaciones de un tratamiento. Pero se imagina usted a la persona que dice, qué bonita letra, qué bonito escribe el doctor, la dobla y la guarda, y así quedó. Ni la surtió, mucho menos siguió las indicaciones, todo así. Pensaríamos de la persona que hace eso? Analícelo para usted. ¿Qué pensaría usted de esa persona? Bueno, imagínese que la persona va con un abogado. ¿Conoce usted alguno? El abogado da la asesoría. Oiga, licenciado, ¿me puede dar por escrito pues lo que tengo que hacer? Sí, cómo no. Y le damos la indicación. Puño y letra. Y la persona hace lo mismo. Dice, ay, qué bonito escribe el licenciado. Dobla la hoja y la guarda. Oye, ¿y la hoja? Pues sabe, por ahí la puse. Oye, ¿y la leíste? Pues como que sí, una repasada. ¿Y te acuerdas de algo? Pues no. Oye, pero pues son las instrucciones. Al rato se la vuelvo a pedir. ¿Qué pensaría de una persona que hace eso? Analícelo para usted. Bueno, los muchachos que hacen exámenes para universidad, ¿le tocó? Sí, ya le toca a mí con próximos días. Reciben una instructivo, una guía, para que sepan más o menos cómo y de qué pueden revisar eso. Ok, imagínese al estudiante, imagínese al estudiante poder recibir ese instructivo y guardarlo. Y que diga, ay, qué bonito está el instructivo. Y así quedó. ¿Qué piensa de ese tipo de personas? Aquí me surgen varias reflexiones. Ayúdeme si estamos bien. Los que vinieron el miércoles lo van a entender mejor todavía, porque el miércoles tratamos este tema. Número uno, número uno, esa persona está tomando en serio esa visita al doctor, esa visita al licenciado, esas instrucciones que está recibiendo. Piénselo. Ahora, si su respuesta es no, analice por qué no. Si su respuesta fue sí, sería extraña, pero puede haber alguien que diga, sí, pastor, a lo mejor sí lo está tomando en serio. ¿Y por qué entonces no siguió la instrucción o por qué no consideró lo que decía la receta, el instructivo? Simplemente lo guardó, simplemente dijo, ay, qué bonito escribe. Y ya. Ahora, ¿qué pasaría en la vida de una persona si no tan solo considera la bonita letra, no tan solo considera el medicamento que le dio el médico o la instrucción que le da el abogado, sino que además dice, pues a seguirlo al pie de la letra? ¿Qué cree que pueda hacer en esa vida o suceder en esa persona? ¿Cambiaría en algo su vida? ¿Sí? Por ejemplo, el de la receta médica, ¿le ayudaría en algo ver no tan solo la letra, le gustó la forma de escribir, le gustó el tipo de letra, pero que diga, wow, y que entonces vaya y surta la receta y que siga las instrucciones? ¿Traería algún beneficio a su vida? Sí, ahora, ¿por qué es importante esta reflexión como introducción? Por lo siguiente, nosotros estamos recibiendo la instrucción más importante de nuestra vida.
A diferencia de un buen médico, a diferencia de un buen abogado, a diferencia de un buen instructivo, a diferencia de cualquier lugar que usted acuda y le brinden por escrito lo que usted y yo tenemos que realizar en alguna situación, estamos recibiendo la mejor instrucción, la palabra de Dios. Porque esto no es simplemente un libro. Escúchelo. Esto no es simplemente un libro. Ahora, antes de que existiera este libro como tal, en conjunto, Antiguo y Nuevo Testamento, existía solamente el Antiguo y la gente lo leía y la gente lo estudiaba, pero pudiera haber a lo mejor personas que solamente lo leían por leerlo, por costumbre, por tradición, y no lo consideraban con la importancia de vida. ¿Me expliqué? Ahora, si las personas se reunían para recibir la instrucción de un hombre de Dios, dígame el nombre de un apóstol. Pablo. ¿Quién más? Pedro. ¿Quién más? Cualquiera de ellos que se reunía con la iglesia se paraba al frente y comenzaba a dar un discurso, una predicación, una exposición de un tema basado en qué? En la palabra de Dios. ¿Con qué intención? Que la gente conozca de Dios. Gracias, hermana Luz. Que la gente sepa más de Dios. La pregunta es, ¿cómo está usted recibiendo esa instrucción? A diferencia de lo escrito del médico, a diferencia de lo escrito del abogado o de la guía que le entregan al estudiante para que la estudie, la gente asiste hoy, por ejemplo, los niños a clases, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Siempre hay alguien que está al frente de ellos y de manera oral expresa el tema. ¿Se entendió? Un maestro de matemáticas aprovecha el pizarrón y les empieza a explicar. Jóvenes, esto es así. Un maestro de historia, un maestro de filosofía, de literatura, todos exponen un tema. ¿Con cuál intención? Que los alumnos aprendan. Ahora, si el alumno está así, oh, y luego se esconde con el otro, oye, y el maestro expone y expone y expone y expone. A la hora del examen, ¿qué dijo el maestro? ¿Qué pasó? No, piensa en ese alumno. Piensa en la persona que va a una capacitación de trabajo. A ver, usted que está trabajando en alguna empresa o trabajó en alguna empresa que le dijeron, ven a una capacitación, va a haber una instrucción y te mandaron. Y tú estás así pensando en el chocolate que te ibas a tomar en la mañana y que no te lo tomaste porque saliste corriendo y le ibas a llevar uno al pastor y una concha también y ya no se lo llevaste porque te saliste corriendo. Yeah. Y algunos se quedaron, ¿a poco le iba a llevar? Algunos hasta volteó a preguntarle, ¿le ibas a llevar uno? Sí. Piensa en esa persona que está en la instrucción, está en la capacitación de su vida para poder prepararlo y ascenderlo de puesto, y con la mente no sé dónde. ¿Qué piensa de esa persona usted? ¿Está tomando en serio? ¿Le interesa? Bueno, si la enseñanza de un hombre es importante en la vida y es buena, hay un caso en la Biblia donde el apóstol está exponiendo la palabra y la gente está así. Y a lo mejor alguien quería distraerlo y dice, está atenta, porque en su mente y en su corazón había un entendimiento que lo que se estaba dando era más que un nombre, era más que una instrucción, era más que una receta. Pregunta, cuando usted viene a este lugar y que tengo el privilegio de poderle dar una palabra, ¿cómo la recibe? ¿Como la palabra del pastor o como la palabra de algo más grande? ¿Por qué le digo esto?
El apóstol Pablo escribe en una de sus cartas más emblemáticas, la he estado leyendo y releyendo y me deleito en las noches releyendo estas cartas y me encontré con este versículo que le quiero compartir. Se los dije el miércoles a los que vinieron. Maravillosamente un secreto escondido en la palabra, de esos versículos que a veces uno lee y pasa por alto, pero que si uno les presta atención dice, y lo confrontan a uno porque dice, ¿cuál es mi actitud? A ver, yo creo que todos aquí, sin excepción, queremos mejorar en la vida, queremos que nos vaya bien, queremos que nuestra familia sea bendecida, queremos nosotros mismos superarnos. ¿Está de acuerdo o no? ¿O quiere seguir en el mismo estado de siempre? Yo creo que no. Yo creo que todos anhelamos mejorar, superar, crecer, llegar a un nivel más alto en el sentido general, económico, material, personal, familiar, de intelecto, lo que usted considere. Todos queremos mejorar. Le tengo una noticia. Dios no quiere que usted se quede estancado. Dios quiere que usted crezca. Dios no quiere que usted se quede en el mismo nivel de siempre. Dios quiere que usted mejore. Pero todo va a depender de la actitud. El versículo del cual le narro es en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo número 2, en el versículo 13. Pablo le está escribiendo a una iglesia ya establecida, una congregación ya formada, una iglesia que ya está con un pastor. Y entre muchas cosas que Pablo les dice en el versículo 13 lo siguiente, capítulo 2, verso 13. Pablo dice, por lo cual también nosotros, es decir, los apóstoles, los discípulos, sin cesar damos gracias a Dios. Ojo, lo primero que les está diciendo, a ver, iglesia, ustedes los de Tesalónica, nosotros damos muchas gracias a Dios. Le damos muchas gracias a Dios. Ojo, de que cuando recibieron ustedes la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, ojo, ustedes recibieron esta palabra de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros, en ustedes, los creyentes. ¿Lo tiene a la mano? Es primero a los Tesalonicenses 2:13. A ver, búsquelo. ¿Listo? Ok. Voy a pedirle que a la de 3 lo lean todos juntos. La mayoría trae la Reina Valera. Y ahorita por ahí voy a pedir si alguien más trae una versión distinta que lo pudiéramos comparar. ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, prestémosle atención. Esto dice así, 1, 2, 3. Importante y qué interesante que el apóstol Pablo le dice a la iglesia, vieras cómo le doy gracias a Dios de que cuando te prediqué la palabra, tú pusiste atención y la recibiste no como una palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Es una palabra de verdad, viene de Dios y esa palabra actúa en ti. Número 1, los predicadores nos esforzamos con tal de brindarle una palabra, no para entretenimiento. Ojo, si ustedes de los que vienen a un lugar como este y vienen simplemente a decir, ay, qué bonito predicó, ¿de qué? ¿Quién sabe? Pero predicó bien bonito y se le olvidó, tenemos un problema. Ahora, ¿se nos puede olvidar en algún momento ciertos datos? Sí, a lo mejor la memoria no nos ayuda mucho, pero la actitud que tenemos al momento de recibirla, ¿cómo está recibiendo la palabra? Aquí no hay comediantes, si bien de repente algunos somos más
chistosos o qué palabra utilizar, tratar de hacer ameno la enseñanza y a lo mejor de repente por ahí se nos sale uno que otra anécdota o chiste. Esa es otra historia, pero al final dentro de todo el mensaje es conciso y es palabra de Dios. Ahora, Pablo está diciendo, yo le doy gracias a Dios porque cuando te prediqué, tú recibiste mi palabra no como la de un hombre, la recibiste como palabra de Dios y esta palabra está actuando en ti. Wow. Entonces, yo entiendo a Pablo cuando da gracias a Dios, porque cuando da gracias a Dios es porque un hermano o una hermana sí recibe esta palabra y esta palabra está produciendo algo en su vida. Y qué bonito es ver que una persona está creciendo, está cambiando, está mejorando, está llevándolo de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, porque está produciendo en él algo. ¿Me estoy explicando? Pero qué difícil para los pastores a veces que predicamos y volvemos a predicar y las personas pareciera que, como dijo mi abuelita, le entra por aquí, le sale por acá y no se puso atención. Porque se nos puede olvidar en algún momento el versículo, pero el sentido del mensaje deberíamos de recibirlo con presta atención, porque lo que quiere Dios hacer en nuestra vida no es para un culto de domingo, es para la eternidad. Alguien diga amén. Entonces, vea lo importante que Pablo está diciendo. ¿Cómo le doy gracias a Dios? Porque ustedes, cuando yo vine a predicarles, perdón que sea tan redundante, ¿eh? Es importante reforzar esta idea. Cuando yo vine a predicarles, ustedes me escucharon, pero no recibieron mi palabra como la de un hombre, la recibieron como lo es en verdad, palabra de Dios. Cuando el hombre entiende la importancia de la instrucción de aquel que le predica y que no echa en saco roto esta palabra, sino que la considera en verdad como lo que es, palabra de Dios, mi hermano, esa vida comienza a cambiar. Íntimamente, en lo profundo del ser, algo comienza a ocurrir en usted sin darse cuenta. Algo comienza a ocurrir en la vida de la persona que le presta atención. Algo empieza a ocurrir en su mente, algo empieza a ocurrir en su corazón, algo empieza a cambiar en sus valores, algo empieza a ocurrir en su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de vestir, algo empieza a ocurrir en la vida de esa persona, porque no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Alguien diga amén. Entonces, qué importante tener una actitud correcta ante esta palabra, porque esta palabra no es de hombre. Hebreos 4:12, Hebreos 4:12 dice la primer parte, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Otra vez, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Número uno, dice que es viva, no es letra muerta, no es un libro común, no es un libro de historia, no es un libro de filosofía, no es un simple libro de literatura, es palabra viva. Y esto significa que produce en el hombre lo que está para lo que fue enviada, para lo que fue enviada. En el profeta Isaías hay un versículo que ahorita se me olvidó, pero ahorita me acuerdo del versículo donde el profeta está diciendo, o Dios está diciendo a través del profeta, que mi palabra fue enviada con un propósito. Ojo, y dijo Dios, esta palabra que yo les envío no volverá a mí vacía, sino que es enviada con un propósito. Y dice, lo compara,
Así como la lluvia cae a la tierra y no vuelve allá simplemente porque sí, sino que es enviada con un propósito y viene a mí con fruto, así será mi palabra en ustedes. No volverá a mí vacía, sino que viene con un propósito a la vida del hombre, hace lo que tiene que hacer y entonces le lleva un fruto a Dios. ¿Cuál es ese fruto? Nuestro cambio. Porque la palabra de Dios es viva, pero también es eficaz. Diga eficaz. ¿Qué se entiende por eficaz? Eficaz es algo que produce, es algo que resulta, es algo que funciona, funciona. Si hablamos de una persona y decimos esta persona es muy eficaz, es porque esa persona sabe hacer lo que tiene que hacer. Si decimos de la palabra de Dios que es eficaz, es porque esa palabra sabe hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si la palabra de Dios es viva y si la palabra de Dios es eficaz, y si la palabra de Dios actúa en el hombre, según Pablo a los tesalonicenses, si el hombre no cambia y el hombre no mejora, una de dos, o la palabra no sirve o algo estamos haciendo mal nosotros los humanos. A lo mejor no le estamos dando la importancia que esta tiene. A lo mejor tomamos la receta como la del doctor y decimos, ay, qué bonito escribió el doctor. Y la guardo. Ni siquiera se fijó el diagnóstico, menos la medicina que le recetó, cuántas veces se la debería tomar. No. A lo mejor fue y escuchó al maestro o fue a la capacitación del trabajo y vio al capacitador y en la capacitación empezó a hacerle así. Ya vemos capacitadores que así producimos, pues ni modo. Pastores, que ustedes duran mucho predicando. Mire, puede ser que sí, pero la Biblia me dice que un día, de tantos, un día, Pablo empezó a predicar a mediodía y siguió hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Era soltero. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces las esposas son las que nos dicen, duraste mucho. Yo tengo un cuñado que le dice su esposa, mira, no prediques tanto, tranquilo. Mira, para que no te alargues mucho, cuando yo esté allí y que yo vea que ya es mucho tiempo, voy a empezar así como a acariciarme el cabello, ¿eh? Así. Y tú vas a ver la señal y vas a entender que ya, ya voy a terminar ya. Pues si un día la ve a usted como que le faltan ciertos cabellos, ya sabe por qué fue. Y él la miro, siguió predicando. Allá por Tijuana pasa eso. A ver si les mandamos el audio. Aleluya. Pablo empezó a mediodía. Dieron las 5, dieron las 6, dieron las 8, dieron las 10 de la noche. El auditorio estaba lleno. Allá atrás estaban en una planta alta, imagínense. Y atrás, en la parte de atrás, había una ventana y estaba un joven. El joven estaba así, mire, así escuchando con atención. Pero pues fueron muchas horas y empezó así. Y que se sentó y ¡fum! Para abajo. Está escrito en la Biblia. ¿Cuántos lo han leído? Se cayó. ¡Pum! ¿Y qué cree que pasó? Se murió del golpe. Si quieren, nos subimos arriba para predicar. Se cayó. ¡Pum! Se interrumpió la prédica un momento. Baja Pablo, ora por él, resucita el joven, suben, se sienta y sigue predicando. Dele gracias a Dios que no está Pablo aquí. Ahora, sí, podemos durar mucho. A veces cometemos ese detalle. Error no es. Detalle, sí.
Usted se ha aventado series de Netflix maratónicas. Yo los vi, porque yo estaba ahí con usted. Ahí, 2 horas, 4 horas, 6 horas, se nos hicieron nada. Ahora, no estoy diciendo con esto que ahorita voy a durar hasta las 5, nada más hasta las 4:59. Pero una cosa es cierta, ¿cuál es la actitud que usted tiene allí sentado escuchando a un servidor o a cualquiera que le predique? ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo recibe esta palabra? ¿La recibe como palabra de Dios? Porque si la recibe como palabra de hombre, usted va a salir de aquí como diciendo, pues estuvo bonito y ya. Y en su vida cotidiana, cuando necesitaba esa palabra, se le olvidó, no supo qué, no pasó, no entendió, porque no prestamos atención, porque no leemos entre semana. La Biblia hay que acercarnos de dos maneras y una tercera que es un complemento. Una, hay que oírla. Dos, hay que leerla. Y tres, hay que meditarla. Se lo repito, hay que oírla, hay que leerla y como número tres, hay que meditarla. Aquí en este momento tenemos la oportunidad de hacer las tres al mismo tiempo. Una, la estamos escuchando. Dos, la estamos leyendo. Y tres, al momento de usted escucharme, medite, piense y diga, ¿es verdad? Oh, sí, sí es verdad. Oh, como que esto puedo aplicarlo a mi vida, como que esto puedo mejorar, porque esta palabra es viva. Diga conmigo, es viva. Es viva y es eficaz, produce en la vida del hombre. Esta palabra no viene para entretenimiento, viene para cambiar la vida del hombre. Y si seguimos leyendo Hebreos 4:12, dice esta palabra que es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Vaya cómo incomoda la palabra de Dios. A veces incomoda, ¿eh? Y es cortante. Más que una espada de dos filos. Es decir, por donde llegue, ¡zas! Si usted de repente dijo, ay, el pastor me agarró a pedradas, no es el pastor. Uno expone la palabra, pero cada uno de su propia condición dice, ay, yo también lo he dicho, he estado de su lado y también he dicho, ay, qué dura. A Jesús le dijeron, oh, qué dura es esta palabra. ¿Quién la podrá llevar? Un día habló y la gente lo escuchó. Dijeron, ah, este cuate. Y se empezaron a dar la vuelta y se fueron. Un apóstol junto a él empezó a ver a la gente salir y se acercó a Jesús preocupado, preocupado. Oye, maestro, no hables tan duro, la gente se está yendo. Yo pensé que Jesús, cuando la leí la primera vez, cuando era niño, dije, ah, pues Jesús le va a responder. Tienes razón, Pedro. Ay, hay que suavizar las palabras. No, voltea con Pedro y ¿qué me dijiste, Pedro? Señor, la gente se está yendo, no hables tan duro. Me dijo, ah, pues mira, ¿te quieres ir también tú? Es que la palabra es como una espada de dos filos. Vaya que incomoda. Vaya que incomoda. Y dice allí mismo en Hebreos que penetra hasta partir el alma. Alma, diga alma. La base de los sentimientos, las emociones, allí, allí, en lo profundo. Nos mueve los sentimientos, nos mueve las emociones, penetra hasta partirla. Es que tú eres bien gruñón. Bájale poquito. Ay, sí. Es que eso que siento contra esa persona, la Biblia te penetra hasta partir y te dice, hey, ay, la coyuntura, los tuétanos, lo más profundo de tu ser se mueve hasta adentro y dice que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Hay algo que yo no miro en ti, hay algo que tú no miras en mí, hay algo que solamente Dios sabe de ti. Te aseguro que a veces hay cosas que ni a tu esposa ni a tu esposo te los has dicho, ni a tus padres, ni a tus hijos. Son cosas muy personales, pues la palabra llega hasta allá, hasta lo profundo.
y te dice, eso no estuvo bien, o eso estuvo, hay que mejorar, o eso tienes que cambiar. Discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Pero una cosa es cierta, la palabra es viva. Alguien diga amén. Entonces, vamos avanzando. A ver, si la palabra es viva y es eficaz, al escucharla yo va a producir en mí algo. Y si yo estoy con atención, como lo hizo la iglesia de Tesalónica, regrésese a Tesalonicenses y vamos a describir una vez más lo que Pablo dijo. Pablo dijo, yo le doy gracias a Dios porque cuando yo fui a ustedes y les prediqué, ustedes recibieron esta palabra no como la de un hombre, la recibieron como lo es en verdad. Ojo, la palabra de Dios. ¿Cómo la recibieron? Como la palabra de Dios. Usted hoy puede escucharme y decir, ah, pero si usted dice, esto es palabra de Dios, entonces va a producir en usted. Y regreso entonces a una primer parte. La actitud es importante. La forma de estar aquí es importante. Es importante cómo recibe la palabra. En casa deberíamos de leer la Biblia, deberíamos de escuchar la Biblia. Hoy tenemos medios extraordinarios. Antes conseguíamos las grabadoras, se vendía la Biblia en audio y eran muy caras. Pues, la producción no es fácil. Y a grabar, pastor, ¿me graba la Biblia en cassette? Y pues sí. ¿Y cuándo la grababa? Cuando tenía tiempo. ¿Y cuándo tenía tiempo? Pues cuando podía. Pastor, ¿qué me grabó? Ya le grabé Génesis. ¿Cuándo me graba lo demás? Pues deme chance. Y luego llegaba a la grabadora, la ponía y ahí está escuchando la grabadora, pero no podía regresarle lo que usted quisiera. Salieron después los CDs, usted sabe a qué me refiero, salieron después las famosas memorias. Hoy tenemos la facilidad de que en estos aparatos, estando en internet, usted puede poner ahí Evangelio según San Mateo, lectura. Y usted está haciendo qué hacer, está haciendo otra cosa y empieza la narrativa del libro. Al momento de estarla escuchando, usted puede estar meditando en ella y decir, wow, qué bonito versículo, no lo había descubierto. Y esa palabra va a actuar, va a actuar. Quiero concluir esta tarde con esa expresión, actuar en nosotros. Qué maravilla del apóstol encontrar a una iglesia que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de él o de los apóstoles, la recibieron no como una palabra común y ordinaria de un hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa, actúa. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que produce. Alguien diga amén. ¿Cuál es tu actitud al momento de oír la palabra? ¿Cuál? ¿Cuál? Deuteronomio capítulo 11, verso 18. Aquí voy a pedir si alguien me ayuda a leerlo para abreviar tiempo y ya terminar pronto. El primero que lo encuentre, levante su mano, le paso el micrófono o por ahí me ayudan con otro. Y me lo lee, por favor. Deuteronomio capítulo 11, versículo número 18. Amén. Amén. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. Gracias. La primera parte dice, estas palabras las pondrás ¿dónde? En vuestro corazón y ¿dónde más? Y en vuestra alma. Diga corazón, diga alma. Corazón tiene que ver con la mente, pero también tiene que ver con sinceridad.
Cuando usted da un abrazo y lo da de corazón, se siente. Cuando usted da un abrazo y no lo da de corazón, también se siente. La expresión corazón tiene que ver con dos ideas. La mente, es decir, que te la grabes, pero también que lo hagas con sinceridad. Palabras sencillas. Pero dice también grábalas en tu alma. ¿Por qué el alma? Porque el alma es la base de las emociones y los sentimientos. ¿Quién de nosotros aquí no se enoja? ¿Quién de nosotros aquí no se pone triste? ¿Quién de nosotros aquí de repente está muy tranquilo y va por la calle y algo ocurrió y ya le movió en sus emociones? Ya. Casi no pasa eso, ¿verdad que no? Allá por Corea del Norte a lo mejor, aquí no. Usted viene bien contento, bien feliz, de repente llegan a la casa, ay, sí, tú muy feliz. Va, ¿y qué tiene? Vengo cantando. Pues sí, quién sabe por qué vendrás cantando. Ya empezó el asunto allí. Y al rato el que venía feliz cantando, ya se parece a Hulk. ¿Lo ha visto? ¿Por qué? Porque el alma es la base de las emociones y de los sentimientos. A Dios le importan tus emociones y le importan tus sentimientos. Dios no es un Dios distante de emociones y de sentimientos. Él también siente, Él también se alegra, pero también se pone triste. Alguien diga amén. También se pone triste. Ahora, ¿se enoja? También se enoja, pero Él no es como nosotros, que podemos a lo mejor en un momento hasta ser bipolares. ¿Conoce una gente bipolar? Fíjese, te voy a poner un ejemplo. Una persona bipolar es, ay, estoy bien contento, fíjate, no, me fue muy bien en la escuela. Ay, pero vieras qué coraje con esa maestra. Ay, hasta me recuerdo y siento así. ¿Pero qué crees? Que hasta me dan ganas de llorar, ¿cómo me trató? Ah, pero eso no me va a quitar la alegría. Yo voy a ser bien feliz en la vida. Sí, no, no importa. Ay, pero nada más me acuerdo y vieras cómo, oh, pues. Y tú platicas con él y te lleva así. Y, ay, y le hace daño a él y te hace daño a ti. Así te trae. Diga, eso es para mí. Ella está pensando en los demás, está diciendo, ay, sí es cierto, pastor, yo conozco dos. No, es para usted. Como a Dios le interesan las emociones y los sentimientos. Por eso dice, pon estas palabras en tu alma, llévalas a ese extremo. A ver, seamos honestos. ¿Hay algo que te produzca tristeza? No me lo digas, piénsalo para ti. A lo mejor es algo muy privado, a lo mejor es algo que nadie sabe, a lo mejor es un recuerdo, un pensamiento, o algo que te hicieron de niño o algo que viviste hace muchos años. Tú tratas de olvidar y de sepultar y que a veces parece que ya lo superaste, pero apenas un día lo recuerdas y otra vez te hiere y otra vez te pone con el llanto a lo profundo. Eso no es estar enfermo, eso no es estar mal, eso es simplemente una herida que no ha sanado. ¿Y por qué no ha sanado? Porque lo has intentado en tus propias fuerzas. Es válido a veces ponerse triste. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio 11:18, estas palabras que yo te mando no son para que las escuches y digas, ay, qué bonito. No, dice, ponlas en tu corazón y ponlas en el alma, allí, porque esta palabra, me regreso a lo que le dije antes, es viva. ¿Cuántos dicen amén? Y es eficaz, no viene porque sí, quiere cambiarte. Así como ese medicamento que viene a solucionarte un problema de salud, la palabra de Dios viene a sanar tu herida. Y un día vas a recordar ese dolor, pero ya no te va a doler. ¿Te has hecho alguna herida alguna vez y te quedó una cicatriz? Yo tengo una aquí, apenas se ve. Ahí después le digo cómo me la hice. Aquí tengo una, con una navaja de rasurar. Sí. Ah, cómo salió sangre. Mi hermano Jonathan, cuando era niño, va corriendo, se le atraviesa el perro y ¡pum! Cayó de cabezazo. Y aquí, mire, así, la sangre.
Ahí vamos al médico, ¿ah? Y el médico le dijo, ¿qué? ¿Te animas a que te cosa ahí sin anestesia? Sí, y ahí está. Ahora, queda una cicatriz. eh, Queda. Pregunta, ¿le duele? Ya no. Está la marca de lo que ocurrió. Sí. Hay cosas en nuestra vida que han pasado que quedan allí como una herida. ¿Por qué nos duele? Porque no ha sanado. ¿Por qué todavía nos mueve? Porque no lo hemos permitido sanar. Es válido, mi hermano. No es pecado sentirse triste. No es pecado sentir enojo. El problema es no permitir que la palabra sane. Ahora, ¿por qué no ha sanado? Porque no hemos prestado atención como la iglesia de Tesalónica. Escuchamos la predicación y decimos, ay, qué bonito. Y ya. Pero sucede que la palabra que exponemos no es una palabra de hombre, recíbala como lo que es, palabra de Dios, y va a transformar lo más profundo de usted. Y entonces le va a sanar esa herida y un día usted va a sonreír y va a ser feliz. Allí dice, esta palabra actúa en ti, actúa en ustedes. Sí actúa, mi hermano. Esta semana he tenido oportunidad de dedicarle más tiempo a la lectura que antes. Le he dedicado más tiempo. No es vanagloria, no. Lo que trato de decirles es esto. A veces uno pasa por alto la importancia de la lectura. Yo siempre leo porque es mi vida, es parte de mi trabajo, es mi desarrollo espiritual. Pero me he puesto a leer con detenimiento, tanto que una carta o un párrafo lo leo y lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y a lo mejor no avancé mucho, pero me detuve allí porque traté de leer, traté de oír, pero también de meditar y decir, ¿qué es lo que Dios quiere decirme aquí? Y cuando me encuentro con este versículo me quedo así como que, wow, ¿por qué no cambiamos? Porque no le estamos prestando la importancia que la palabra requiere, porque nos estamos conformando con un cambio de religión o un cambio de grupo y ya, como pensamos que, ay, qué bonito, vamos a sentir un ratito bonito. No, la Biblia es palabra viva, es palabra de Dios, es palabra que cambia, es palabra que transforma. Si le permites el lugar a la palabra que ésta tiene, tú en ti. ¿No dice así la carta a los tesalonicenses? Tú en ustedes. Por eso es que yo le decía al principio, ¿qué actitud es la que usted y yo tenemos ante la palabra? Amén. Uf. Mire, por cuestión del tiempo voy a leerle solamente 2 versículos más. Uno se encuentra en Isaías 48. Alguien que lo encuentre, que levante su mano, le paso el micrófono y me lo lee. 40, verso 8. Creo que es desde el 7. A lo mejor lo anoté un poquito mal, tengo mi idea. ¿Alguien lo tiene ya? ¿Nadie? 48. A ver, por favor, hermana Luzma. Y secarse la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro, nuestro permanece para siempre. Gracias. La flor se seca, la hierba se seca, se marchita la flor. ¿Verdad que sí? Todo es pasajero, todo se acaba. Hay un principio y hay un fin. Todo se acaba. Allí Isaías está comparando la hierba y la flor. Algo bello, algo natural. Tiene un principio, pero tiene un fin. Tiene un fin. Pero en ese versículo hay un pero. Tú tienes algo bello en tu vida, un día se va a acabar. Pero hay un pero. La palabra de Dios permanece para siempre. Otra vez, la palabra de Dios permanece. Amado hermano, amada hermana, un día puedes escuchar a este servidor y otro día a lo mejor dejar de oírlo.
Así es la vida. Pero hay algo que tú nunca debes de olvidar. Ese libro que tienes en tus manos, en tu celular, no es un libro común ni ordinario. La palabra que expone un predicador viniendo de corazón de Dios no es una palabra común, es una palabra que viene con un propósito: cambiarte, transformarte, bendecirte, ayudarte, sanarte. Y te tengo la mejor noticia: esta palabra no cambia, permanece para siempre. Esta palabra ayudó a los antiguos, han pasado miles de años y sigue ayudando hoy. Transforma vidas hoy, porque es palabra viva y es palabra eficaz. Y esta palabra puede cambiar tu vida y tu destino para siempre, para siempre. Puede dar sentido de pertenencia, de existencia y decir, wow, de cuántas cosas me he perdido en la vida. Permanece para siempre, mi amado. Hay una necesidad en la vida del hombre y Jesús lo dijo en Lucas 4:4. Esto tú te lo sabes de memoria. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra vez, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Seas cristiano o no cristiano, seas mexicano, estadounidense, español, hindú, lo que quieras tú de cualquier parte del mundo, hay una necesidad en el espíritu del hombre. No solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Así como te esfuerzas día con día por ir a trabajar, para ganar un dinero, para solventar tus necesidades materiales, deberías de hacer el mismo esfuerzo por recibir la palabra de Dios, porque esta palabra te vivifica, te alienta, te sustenta, te levanta, te motiva, te cambia, te direcciona, te transforma, te da dirección, mi hermano. Y curiosamente el hombre lo hace al revés. Dedicas más tiempo a las cosas finitas y materiales de esta vida que a las cosas eternas. No está mal pensar en un trabajo y en un patrimonio. El problema es cuando eso ocupa la mayor parte de tu tiempo y no dedicas tiempo a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Y escúchame con atención que casi termino. Ayúdame aquí. El diablo a los cristianos sí trata de detenerlos y procura que pequen. Ojo. Pero si el diablo no te puede hacer pecar, sí va a hacer dos cosas. Te va a ocupar y te va a entretener. Porque sabe que ocupado y sabe que entretenido no dedicas tiempo a lo importante, a la palabra de Dios. Seamos honestos. No me lo digas, reflexiónalo para ti. Hoy termina mayo. ¿Sí sabían? Se acabó el quinto mes del 2026. Vamos rapidito. Ya próximamente nos vamos a decir feliz Navidad. Rápido. A ver, no te voy a decir desde enero, pero sí te voy a decir de lunes para acá. ¿Le has dedicado tiempo a oír palabra de Dios? Hazlo para ti. ¿Le has dedicado tiempo a escuchar palabra de Dios? ¿A leer palabra de Dios? ¿A meditar en la palabra de Dios? Piénsalo. Piénsalo. O llegaste a casa y dijiste, ay, estoy bien cansado, no tengo tiempo, ya mañana oro, ya mañana leo. Piénsalo. ¿Por qué las vidas a veces nos juega así? Mire, ¿conocen las montañas rusas? De repente arriba, de repente abajo. De repente arriba,
de repente abajo. ¿Qué significa? No significa ausencia de problemas, porque todos en algún momento podemos tener problemas. Todos tenemos problemas. También el pastor, también el pastor. También los cristianos, también los cristianos. ¿Tenemos problemas? Sí. ¿Cuál es la diferencia entonces en la vida natural? Que los cristianos tenemos algo que se llama palabra de Dios. Y la palabra llega a mi mente y llega a mi corazón, llega a mi alma, yo la meto allí. Y cuando en mi corazón y en mi alma hay tristeza, o estoy preocupado porque el trabajo me corrieron, o porque no tengo dinero, o porque algo me inquieta, yo me voy a la palabra. Y entonces, un ejemplo, si de repente digo, ay, como que esta semana no me va a alcanzar, el dinero es poco, de repente digo, está escrito, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tienen falta de ningún bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Qué hice? Meter la palabra a mi mente, a mi corazón, a mi alma, y decirle al alma, alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué? ¿Por qué te turbas? Pues es que a lo mejor está turbada porque no estamos dedicándole la atención que necesita la palabra de Dios. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué nuestro carácter? ¿Por qué nuestro estilo de vida? ¿Por qué no cambiamos? ¿Por qué? Sea honesto. ¿Ha leído de lunes para acá palabra de Dios? ¿Cómo terminó mayo? Está terminando mayo. Ahora sí me voy a enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo. Alrededor de 150 días. 150. Si yo hubiera leído 3 capítulos diarios, 3. A ver, matemáticos, 3 por 150 días, ¿cuántos capítulos hubiera leído? 450. Bueno, si no leyó, esos 450 se le perdieron. Ese es alimento, es sustento, porque no solo de pan vive el hombre. ¿Cómo está su espíritu? Si le hacemos un estudio de laboratorio, si le hacemos un análisis de sangre, ¿cómo está su hemoglobina espiritual? Le va a salir con, ¿cómo se le llama? Leucemia. Ay, sangre de Cristo. Le va a salir con anemia. ¿Cómo le va a salir? ¿Quién tuvo la culpa? Dios. Porque Dios, ay, es que Dios quiere que leamos y leamos y leamos y leamos. Pues, ¿qué piensa Dios que no tenemos cosas que hacer? Ay, el pastor, que está duro y duro, que leamos y leamos y leamos. El pastor se va a ir un día a la eternidad con Cristo. Y entonces, muchos no avanzamos y no crecemos porque no le damos la importancia a la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan. Entonces, pregunta, la iglesia de Tesalónica, ¿por qué es reconocida por Pablo? Uy, que es una iglesia, no. Simplemente Pablo los reconoció por una cosa. Cuando fuimos y les predicamos, ustedes recibieron la palabra de nosotros, no como palabra de hombres, sino como lo es en verdad.
Palabra de Dios. Le dieron la importancia que ésta tenía, la aplicaron a su vida y esta palabra actúa en ustedes, trabaja. Si tú quieres cambiar tu carácter, si tú quieres cambiar tu estilo de vida, si tú quieres cambiar tu matrimonio, mejorarlo, si tú quieres cambiar tu ambiente en el hogar, si tú quieres cambiar muchas cosas en tu vida, no hay mejor método que darle importancia a este libro. Aquí te dice cómo ser un buen esposo. Uy, yo pensé que los esposos iban a decir amén. Aquí te dice cómo ser un buen esposo. Y si no eres buen esposo, aquí tienes la receta. ¿La estás leyendo? ¿La estás meditando? ¿La estás estudiando? Aquí te dice cómo ser buena esposa. Dice amén, amén, pastor. Ay, amén, pastor. Aquí te dice. No, cuando se trata de los varones, denles duro, pastor. Casi invitan a Paquita, la del barrio, para que se junte aquí también. Pero la Biblia sí te dice cómo ser buen esposo y cómo ser buena esposa. También te dice cómo ser buen padre, buena madre. Pero también te dice cómo ser buen hijo. ¿Sabías tú que la Biblia habla de negocios? ¿Tú tienes un negocio? ¿Te gusta emprender? Aquí te dice cómo. Ahí les va esto que a lo mejor se van a sorprender muchos. ¿Sabes tú que la Biblia habla más de dinero que del infierno? ¿Cómo, pastor? Oh, eso no lo sabía. Eso sí me gustó y hasta se acomodó. ¡Ay, échale, pastor! Aquí te dice. Pero es que el dinero por sí no cuenta. Va junto con un término que se llama mayordomía. ¿Qué es la mayordomía, pastor? La buena administración. En el mundo es venga para acá y venga para acá y venga para acá. En la Biblia, dando es como se recibe. Por eso cuando tú ves a una persona allá en la calle que tiene hambre y tiene ganas de comerse un pan, una torta, y tú traes contigo, en lugar de darle el dinero, experimentalo un día. No le digas nada, ve y cómprate la torta, no le compres refresco. Prohibido el refresco. Cómprale una botella de agua. Llévasela y dile, mira, ten, no es mucho, pero con cariño. Que Dios te bendiga y mira el rostro de esa persona, a la que tiene hambre. Tú te vas de ahí. Pero tú sabías que la Biblia dice que el que le da al pobre, a Dios le presta. ¿Cómo, pastor? Sí. Cuando tú das al pobre, es como si le estuvieras prestando a Dios. ¿Tú crees que Dios paga? Súper bien. Tú sabes que este libro te habla de tantas cosas. Te habla de salud, de cuidados, te habla de alimentación, te habla de tu hogar. Ay, pastor, yo pensé que la Biblia era puro Dios, 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 Dios. Claro, porque Él es la fuente de todo, Él está en medio de todo. Y alrededor de Él viene hogar, familia, trabajo, empresa, negocio, dinero, viene todo. Pero Él es la fuente. ¿Por qué el mundo vive como vive y por qué el mundo está como está? ¿Por qué nosotros mismos no cambiamos? ¿Por qué no mejoramos? ¿Por qué no avanzamos? ¿Por qué nos olvidamos de los principios del reino? Este libro no es entretenimiento. Por eso la iglesia de Tesalónica me encanta, que Pablo les dijo, de verdad, ¿cómo le doy gracias a Dios por ustedes, iglesia? Gracias a Dios. Porque cuando les predicamos, ustedes están así listos, atentos, no recibiéndola como la palabra de un hombre, sino la reciben como palabra de Dios. Es en verdad palabra de Dios. Y entonces la gente la recibe y empieza a recibir fruto, empieza a cambiar su existencia.
porque es palabra de Dios, es palabra viva, es palabra eficaz. Amado hermano, amada hermana, a lo mejor hoy no recibiste nada nuevo. A lo mejor hoy escuchaste lo mismo que hace mucho tiempo has venido escuchando. Y a lo mejor te preguntarás, pastor, ¿otra vez? Sí, otra vez. Y te voy a decir por qué. Porque para mí hoy es un reseteo, es un cambio, es un reinicio. ¿Por qué? Porque Dios nos está permitiendo reiniciar. Mira la posición en la que estás ahora. No terminamos porque te digo, ya te expliqué las razones, la situación del accidente, etcétera. Pero hay un reseteo. Y yo quiero que tú te unas conmigo a este reinicio. ¿De qué serviría tener una mejor instalación si solamente hacemos reuniones bonitas, bonita música, bonita alabanza y ya? ¿De qué serviría venir y recibir una palabra que solamente te diga, tú puedes, hermano, vamos, sí, tú puedes, hermana, aleluya? Es mucho más que eso. Es una palabra que confronta, que se mete hasta el alma, que es como una espada, te penetra, te corta y te dice, cambia, mejora, acciona, practica la palabra. Yo creo en los reinicios, yo creo en las restauraciones, yo creo en los avivamientos. Y muy probablemente hoy sea el inicio de uno de ellos sin que nos demos cuenta. Porque un avivamiento no comienza cuando la gente está llegando por multitudes. El avivamiento comienza cuando los que están se entregan de corazón y dicen, Señor, aquí estoy. Perdóname si no he considerado tu palabra. Perdóname si solamente la leía por leer, la oía por oír y no le prestaba atención como la iglesia de los tesalonicenses. Ayúdame a ser como esa iglesia y a estar atento a tu palabra, a recibirla con amor, a recibirla como es, palabra de Dios. Y entonces cada uno ahí encontrará lo que necesita. A ti como esposa te falta algo, busca qué dice referente a las esposas. A ti como esposo te falta algo, como hijo te falta algo, allí dice. Ah, es que pura Biblia, pura Biblia. Alguien le dijo a una persona, oye hijo, ya apaga eso, ya, puros videojuegos, ándale. Diga, ¿qué le va a decir? Le va a decir, ponte a estudiar, ponte a leer la Biblia. Ya apaga los videojuegos, yo también tengo derecho, ponme la película de Netflix, allá ándale. Y yo, está bien, ¿no? Pero si así le prestáramos atención a la palabra, ¿cuántos años tienes hoy? ¿Cómo te imaginas en un año? ¿Llegaremos? Dios nos conceda, es que sí. ¿Cómo terminarás? Tu eternidad está en juego. Es que no, mi hermano, no malinterpretes. Por leer no te vas a salvar solamente. Hay que ponerla por obra. ¿Alguien dice amén? Pero si yo no comienzo a saber qué es lo que dice, pues tampoco voy a entender cómo la pongo en práctica. La iglesia de Tesalónica dijo, es palabra de Dios. Y estaban atentos. Y actuó en ellos. Wow. Voy a cambiarle el término y termino aquí. La iglesia en Salamanca pone atención a la palabra y la recibe como lo que es. Palabra de Dios. La voy a reducir un poquito más. La iglesia o la congregación cristiana, palabra de vida, son cristianos genuinos, auténticos, que reciben la palabra como lo que es, palabra de Dios. Y esa palabra está actuando en ellos, está actuando en ellos, está limpiando, está purificando, está mejorando, está cambiando, está transformando. ¡Wow! ¡Qué maravilla pertenecer a la congregación cristiana, palabra de vida!
porque aquí son cristianos auténticos. No estoy diciendo perfectos, pero sí auténticos, que dicen, Señor, sígueme hablando, sigue tocándome, sigue cambiándome y ayúdame a enfrentar eso que yo no puedo solo. Ayúdame a sanar esa herida todavía que está ahí. Dame tu palabra, dame tu aliento. Por último, le recomiendo nuevamente una canción, una alabanza que sencilla. La canta Marcela Gándara. Se llama Tu palabra. Es un lenguaje poético muy bello porque dice, tu palabra es aliento, tu palabra es medicina. Podría estar perdido en palabras simples como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Pero yo sé que tu palabra a mí ¿cómo dice? Me sostendrá. Es una bella expresión. Ojalá la pueda escuchar en casa, porque mi hermano, si el hombre le dedicara tiempo a la palabra como lo dedica a otras cosas, no hagamos lo que la persona que fue al médico, que le dieron la receta y que dijo, ay, qué bonita letra del médico y la guardó. Vea esta palabra como lo que es, palabra de Dios. Yo creo que hoy es el comienzo de una nueva historia. Yo lo creo. Hasta hoy no leí, pastor. Comience a leer a partir de hoy. Pastor, yo no era de los que le dedicaba tiempo a la palabra. Comience a dedicarle tiempo hoy. Pastor, ¿cuánto tiempo? 5 horas diarias. No, hombre, pues no va a trabajar. No, pero sí dedíquele un tiempecito. Llegue a casa, ponga la Biblia en audio. ¿Me explico? Siéntese un ratito con el libro. Comience a subrayar los versículos que le gustan, que dice, wow, me habló, este me gustó. Lea Salmos, lea Proverbios, lea los Evangelios. Estudie palabra de Dios. Le aseguro, 31 de diciembre del 2026, le aseguro, usted va a entrar por esa puerta y va a entrar radiante. Y no lo vamos a reconocer. Va a decir, ¿qué tienes? Es que la palabra está en mi alma y en mi corazón. Moisés bajó del monte y la Biblia dice que la gente no lo podía ni mirar. Su rostro brillaba tanto que se tuvo que poner una cubierta, un velo, porque estuvo escuchando palabra de Dios. Ojalá le sea de bendición esta enseñanza, en el nombre de Jesús.